Amigos, la detención preliminar de la lideresa política Keiko Fujimori y otros 19 integrantes o personas vinculadas a Fuerza Popular nos debe llevar a reflexionar cómo deben darse las fases o etapas iniciales de un caso penal. Siendo ejemplo, los casos Lava Jato. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los tratados sobre derechos humanos? ¿Y qué establecen las reglas del proceso penal que se extiende a la investigación preliminar, que como ustedes saben es una etapa preprocesal anterior al proceso? Y la pregunta es, la regla en los casos penales es que los casos penales inicien con personas sujetas a detención preliminar, sujetas a prisión preventiva. La regla debe ser que se afecten los derechos fundamentales de los investigados, los procesados, o la regla es otra. La regla es que el proceso penal ha sido diseñado para garantizar la libertad y por tanto que esa libertad solo sea perdida por el culpable, no por el inocente. El inocente nunca debería perder su libertad, así esté sometido a un caso penal. El único que debe perder la libertad y otros derechos fundamentales es el culpable. Esa es la regla. El proceso penal, todas las reglas del proceso han sido diseñadas para eso, para garantizar la libertad del ser humano, que solo la pierda el culpable y nunca el inocente. Un derivado de este principio, de esta regla general, principal, es 2. La presunción de inocencia, que supone tratar a la persona como inocente y que los derechos solamente sean afectados a título de pena. En este contexto, ¿dónde entran las medidas cautelares? Las medidas cautelares son fundamentales, pero son muy complejas. Las medidas cautelares surgen para proteger el proceso penal. Y para proteger el proceso penal se van a afectar derechos fundamentales de personas que se presume inocente. O sea, voy a meter a la cárcel, voy a congelar las cuentas, voy a quitarle su casa a una persona que presumo inocente, siempre y cuando se cumplan con requisitos estrictos que señala la ley. Se respeta la presunción de inocencia si es que hay una medida cautelar bien dictada. Se viola la presunción de inocencia si la medida cautelar está mal dictada. Y en el caso de Fuerza Popular, una reflexión adicional. Una medida cautelar en una investigación preliminar, en un caso penal crudo o inmaduro, que no tiene soporte o fuerza suficiente para convertirse en proceso penal. Estamos hablando de afectar derechos fundamentales de una persona sin que siquiera exista un proceso penal. Entonces, las medidas cautelares preproceso penal son no excepcionales, sino excepcionalísimas. Si las medidas cautelares en el proceso penal se dictan cuando se cumplen rigurosamente los presupuestos constitucionales y legales, con doble razón cuando son medidas cautelares anteriores al proceso penal, porque ahí a título de qué afectamos derechos fundamentales y sobre todo algo tan grave como la detención preliminar, donde se afecta la libertad. Por eso es excepcionalísima, como vuelvo a repetir.
Y la detención preliminar, amigos, tiene un fundamento central, que es la necesidad. Ni siquiera el estándar probatorio, porque estamos en investigación preliminar. No hay ni siquiera causa probable para proceso todavía. ¿Y peligro procesal de qué? De un proceso que todavía no existe. Por eso la gran justificación, si no la única justificación de una detención preliminar, es la necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de la realización de ciertos actos de investigación que no se podrían ejecutar si el investigado no está detenido. Y por eso es que reiteradamente en medios he puesto el ejemplo que repito por ser gráfico. Investigo preliminarmente a un padre presunto abusador sexual. La prueba fundamental, los testimonios de las agraviadas, sus hijas, pero viven con él. Estando él libre, viviendo el presunto agresor con las víctimas, jamás van a brindar un testimonio. Entonces detengo preliminarmente al agresor sexual o presunto agresor sexual, y como lo tengo detenido, puedo tomar con libertad el testimonio de las presuntas víctimas. Les pido concentrarse en ese tema. La detención preliminar solo se justifica. Privar la libertad a un ser humano no procesado solo se justifica cuando es la única manera de realizar diligencias, actos de investigación indispensables para el caso que jamás se podrían realizar si el investigado está libre. Por eso en el caso de Fuerza Popular, la detención preliminar vengo sosteniendo firmemente que es inconstitucional, porque se trata de una investigación preliminar que dura mucho tiempo, dura muchos meses, donde se han realizado todo tipo de actos de investigación. Se han allanado inmuebles, se han incautado documentos, se han tomado centenares de testimonios. Entonces, todos los actos de investigación ya están sobre la mesa. La gran decisión en el caso de Fuerza Popular es si se abre proceso y si dentro de ese proceso debemos discutir una medida cautelar de comparecencia o prisión preventiva. Pero una detención preliminar en un caso tan avanzado, no de una, sino de 20 personas, resulta abiertamente inconstitucional. Por eso es que debemos estar muy vigilantes, porque el juez Concepción que la ha dictado ya tiene un sistema de privación de la libertad que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y que él está prohibido de repetir. No puede rebelarse a lo establecido por el Tribunal Constitucional, y esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Gracias.